Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Villalobos. Les quiero contar que actualmente me encuentro estudiando sociología en la Universidad UNAD abierta y a distancia. Este video tiene como fin dar explicación de unas teorías importantes de unos pensadores que pues existieron hace mucho tiempo, en la cual han dejado una trascendencia y una idea muy significativa a lo largo de la historia, ¿no? Estos pensadores son Karl Marx, Max Weber y Hartmut Rosa. Y a continuación vamos a empezar con nuestro primer pensador, que es Karl Marx. Karl Marx nos habla de algo importante y nos trata de dar a entender cómo el trabajo anteriormente eh, era capitalizado, por decirlo de esa manera, por algunos terratenientes y existía muchísimo proletariado. ¿Sí? Él nos habla de un modo de producción importante, nos cuenta cómo anteriormente existían algunas fábricas, empresas, y esas fábricas para que funcionara tenían que tener algunos pues, ingredientes, por decirlo de esa manera, algunas herramientas que son, por ejemplo, la maquinaria, importante, la tierra, ¿sí? Y la mano de obra, el trabajo asalariado. Con esas herramientas, Karl Marx nos cuenta que pues cualquier empresa o fábrica pues podía producir y existir. Sí, era un modo de producción y estos eran los elementos. También nos habla de que para que funcionara todo tenía que existir una mercancía, ¿sí? Algo que entregar. Pero aparte del producto a entregar, también nos cuenta que hay algo importante que se llama el tiempo socialmente necesario. ¿Qué es ese tiempo socialmente necesario? Hace referencia a que los trabajadores o los obreros, ¿sí? Trabajaban en esas fábricas o empresas eh, por intercambio de alimento, vivienda, vestido o las necesidades básicas que necesita el ser humano pues para subsistir, ¿verdad? También nos cuenta que eh, ese trabajo que ellos realizaban era pues mucho menos de lo que de las horas que realmente trabajaban. Nos habla de una clase social, nos habla de un trabajo alineado. ¿Qué será ese trabajo alineado? Ese trabajo alineado trata sobre obreros o trabajadores que sí lo hacen, trabajan todos los días en esos tiempos o actualmente, pero viven infelices porque el trabajo no es reconocido, porque no es retribuido económicamente, perdón, de la manera que debe ser. En pocas palabras, se sienten seres humanos incompletos porque son explotados. Nos habla de la división del trabajo y la manufactura. ¿Qué será eso? Pues en lo que yo entendí fue que hace referencia a que una empresa cuando tiene más labores o funciones o existan más obreros, asimismo aumenta la capacidad de producción capitalista y obviamente aumenta la producción, ¿sí? Al tener mucha gente que está trabajando con un fin para realizar un producto, pues aumenta todo y asimismo pues aumenta también el tema del dinero, ¿verdad? ¿Cuál puede ser un ejemplo básico? Un ejemplo básico puede ser hace muchos años la empresa de carros automóviles Ford, que tenía todos esos elementos que era maquinaria, trabajo asalariado, tierra, demás, y tenía tanta gente que hacía que trabajaran largas horas laborales para entregar algún producto. También nos habla de algo importante que debemos tener en cuenta y él nos habla sobre una acumulación capitalista. ¿Y cómo o más bien qué se necesita para que exista una acumulación capitalista? Nos preguntamos, ¿verdad? Pues él plantea que para que exista esa acumulación capitalista se necesita tener uno, pues la mano de obra, que son los trabajadores, los asalariados, perdón. Pero ¿de dónde vendrán toda esa gente? ¿De dónde vendrán todas esas personas que trabajan en esas fábricas
para que tengan una acumulación capitalista. Él plantea que la mayoría, o más que todas esas personas, son expulsadas de sus tierras, de sus fincas, y tienen que movilizarse largas horas o llegar a las ciudades grandes donde existen esas fábricas, y por el tema de las necesidades, y como no hay nada que hacer, ellos tienen o se ven obligados a la hora de ingresar a esas fábricas a trabajar. También nos cuenta que en las fincas donde se cultivaban pues los campesinos su comida, por decirlo de esa manera, al ser desmovilizados, al ser sacados, los campesinos de esas fincas son adquiridas por los capitalistas, y en esas fincas ya no siembran la misma comida que ellos, sino que al contrario, si existe una fábrica que se dedica de pronto a crear chaquetas, abrigos, puede ser de piel, entonces esas tierras son utilizadas para meter ovejas de pastoreo, para adquirir la lana, y con esa lana llevarlo a las fábricas para fabricar esas chaquetas, esos abrigos que son vendidos en otros países para adquirir pues capital y aumentar pues todo el tema del capital. También nos habla de cómo se desarrolla esa acumulación. Nos dice que es importante tener algunos aspectos como la formación de los terratenientes, la división del trabajo rural. ¿Qué será esa división del trabajo? Él nos cuenta que al tener muchos más trabajadores y hacer una división en la misma fábrica, tenerlos ocupados en diferentes áreas que se puedan desempeñar para que el producto esté más rápido y aumente la producción. De esa manera pues van a vender mucho más y va a aumentar el tema del capital, que es un proceso de producción importante. Nos habla de una transformación de la actividad artesanal a manufactura. ¿Pero de qué tratará eso? Según lo que entendí, si un campesino o un artesano estaba enseñado a diseñar, de pronto, lo pongo con este ejemplo, puede ser una silla de madera, y para realizar esa silla de madera se gastaba 8 horas, ¿sí? Porque tenía que desde que encontrar la madera, lijarla, partirla, hacer todo el proceso, ¿sí? Se demoraba 8 horas. Él habla de la formación, de la transformación, perdón, de lo artesanal a la manufactura, porque nos habla de que esa silla ya no sería diseñada por solamente ese campesino o ese artesano, sino que necesita también de pronto de más personas. Al diseñar esa silla, un ejemplo, 10 personas al diseñar esa silla ya no se van a demorar las 8 horas, sino se van a demorar, póngale 1 hora, porque mientras uno está lijando, el otro está pintando, el otro está terminando los detalles, y así cada uno con su función. Al tener más mano de obra, pues obviamente es más rápida la realización de esa silla. Él nos habla de eso, de esa transformación de lo artesanal, que era una persona, a la manufactura, que son varios. El segundo pensador y su teoría que vamos a hablar, pues se trata de Max Weber, y vamos a nombrar algunas nociones centrales de su pensamiento. Él nos habla sobre el tema de la acción social. ¿Y qué será una acción social? Una acción social es una conducta específica que se observa en un individuo o en un colectivo, ¿verdad? Orientada pues a la acción de un individuo, también de la colectividad. Él nos habla también que hay 4 tipos de acción social. La número 1 es la racional con arreglo a fines. ¿De qué tratará? Es una acción realizada que beneficia a una persona, ¿cierto? Yo mirando pues los videos de los CIPAS, el profe nos explicaba claramente de un ejemplo importante que habla sobre el tema de la Navidad, sobre una cena navideña. ¿Cómo será esa cena navideña, o más bien cómo se relaciona esa acción con la cena? ¿Cuál acción? La racional con arreglo a fines, ¿sí? Pues
que yo me reúno con mi familia simplemente por el beneficio de pronto de comer o porque voy a recibir un regalo, ¿verdad? Ese sería como el ejemplo. Segunda acción nos habla sobre la acción racional con arreglo a valores. ¿De qué se tratará? Si seguimos con el mismo ejemplo, podemos entender que es cuando la familia se reúne en la cena navideña, pues a compartir, a vivir un momento de felicidad y de amor. Esa sería la relación a valores, a acciones, ¿verdad? Nos habla también de una acción afectiva. Es cuando de pronto nos reunimos a esa misma cena navideña. Por ejemplo, en mi caso, que yo no lo hago seguido, no me reúno con mi familia, entonces en esa época, en esa cena, tratamos de compartir, de vivir en unión. Entonces, pues como no lo hago seguido, sería afectiva, ¿verdad? Y la última sería la tradicional. ¿Y cómo podemos enfocar esa acción tradicional o explicarla con el mismo ejemplo? Pues que en la Navidad y en toda la cena navideña, siempre se come natilla, siempre se come buñuelos, siempre se comparte, siempre se baila y demás. Entonces ese podría ser tradicional, ¿verdad? Max Weber también nos habla de algo importante que se llama el orden social. ¿Qué será ese orden social? Son grandes cadenas de relaciones sociales basadas en acciones con un sentido subjetivo de los individuos, ¿sí? Nos habla de una reforma protestante, nos habla de la ruptura de la autoridad católica e individualización. ¿De qué se tratará todo ese tema? Nos habla que se rompen la religión y dice como no es el sacerdote quien da la salvación, sino soy yo desde mi introspección, desde mi forma de ser, desde mi creencia, el que puedo darme la salvación, ¿verdad? Ahí se rompe como esas barreras. También nos habla sobre unos aspectos importantes de la reforma protestante, ¿sí? Nos habla sobre una interiorización de la fe. También nos cuenta algo importante que tiene que ver con la relación entre la ética protestante y el capitalismo, ¿sí? Nos habla de un uso racional de la riqueza. ¿Cuál será ese uso racional? No malgastar, reinvertir para generar más, tener una inversión sólida y pues de esa manera tener una reproducción del capital, ¿verdad? Nos habla sobre un ahorro, nos habla sobre la ética del trabajo, que es súper importante pues en cualquier trabajo, ¿verdad? Nos habla sobre algunos efectos de la ética protestante de la vida, ¿cierto? Nos habla sobre una racionalización. Nos habla Max Weber sobre un tema importante que tiene que ver con la relación entre la ética protestante y el capitalismo, ¿sí? Nos dice cómo es importante tener el uso racional de la riqueza, es decir, que no se debe malgastar pues las cosas, reinvertir para generar más gastos, tener una inversión sólida para sí mismo pues recoger y reproducir pues el capital, ¿verdad? Nos habla sobre un ahorro, sobre la ética del trabajo que es importante pues en todo lugar, en todo trabajo, en toda empresa, en fin, ¿sí? Nos habla de los efectos de la ética protestante en la vida, ¿sí? De ese tiempo. Nos habla sobre una racionalización, una metodización, nos cuenta cómo debemos o cómo se debe ahorrar el tema del capital en diferentes sentidos, como por ejemplo no ir a conciertos, rumbas y a otros lugares para así no pues, desperdiciar el dinero. Max Weber también nos habla sobre el origen del capitalismo moderno. En la actualidad, si nos podemos dar cuenta, nos habla que es importante tener una contabilidad racional del capital. En toda empresa se debe tener, ¿sí? Cómo logro distribuir el capital en diferentes factores, en diferentes instancias, que es importante, ¿cierto?
para que la empresa funcione y pues tenga más capital y logre mantenerla activa en el tiempo. También nos dice que no debemos satisfacer las necesidades propias con la caja menor o sacar a cada rato de la empresa, porque ahí es cuando la empresa pues quiebra y pues fracasa, ¿verdad? Nos habla sobre las premisas de la empresa capitalista, nos habla sobre una propiedad libre. ¿Qué será esa propiedad libre? Son los bienes de producción que en cualquier momento se pueden vender. Por ejemplo, si tenemos máquinas en una empresa de confección de zapatos, esas máquinas queden libres y en cualquier momento poderlas vender, ¿verdad? También nos habla sobre la libertad mercantil, que es la movilización de los productos a cualquier parte del mundo. Antes era muy complejo, ya ahorita con el tema de los códigos y todo es más fácil movilizar y los permisos cualquier producto en diferentes pues, partes del país y del mundo. El tercer pensador del que vamos a hablar el día de hoy se trata de Hartmut Rosa y el tema de la aceleración social. Él nos cuenta que hay 4 procesos, que se dividen en 4 procesos la modernidad y un posible quinto, ¿sí? Esos procesos son la diferenciación y su representante Durkheim, la domesticación y su representante Karl Marx, la racionalización y su representante Max Weber, y la individualización y su representante Simmel. Y el quinto sería la aceleración social y pues el representante sería Hartmut Rosa, ¿verdad? ¿Qué será eso de aceleración social? Es el aumento de velocidad de un proceso por unidad de tiempo. Pero en esos procesos de aceleración social, Hartmut Rosa nos cuenta que también hay 3 formas de aceleración. ¿Cuáles serán? La número 1, aceleración tecnológica, que incrementa todo el tema de la producción tecnológica, aumenta la comunicación y pues con el tiempo también aumenta la gran velocidad en la forma en que nos comunicamos desde diferentes partes del mundo, ¿verdad? Se reduce el tiempo de transporte, porque si antes se demoraba de pronto en enviar un producto 3 días, ahorita con el tema de la aceleración ya no se demora por ahí 3-4 horas, entonces todo está aumentando, ¿verdad? Y asimismo aumenta la producción y pues obviamente el capital. Nos cuenta también que existe la aceleración y cambio social, que es un cambio más veloz en las pautas institucionales como la familia, el trabajo y pues el ritmo intrageneracional, ¿verdad? Nos habla de otra que es la aceleración del ritmo de vida, que se tratará de esa reducción. Esa aceleración, es la reducción del tiempo que la gente destina a cada proceso de su vida. Cuánto tiempo nos demoramos de pronto haciendo acciones de pronto cotidianas como cocinando, bañándonos o cambiándonos y pues otras cosas. Dentro de la aceleración de ritmo de vida podemos encontrar también el multitasking, que es la simultaneidad de acciones que uno puede realizar al tiempo. Por ejemplo, estar estudiando, estar con el celular y estar haciendo otro tipo de acciones pues al tiempo, ¿sí? Pero Hartmut Rosa nos cuenta que para impulsar esas aceleraciones es necesario o existen unos motores. Está el motor número 1, que es el motor de aceleración tecnológica, y se define en tiempo es igual a dinero, que es la circulación de bienes y capital con su incremento. Ejemplo, una persona con una máquina trabaja en una máquina y está haciendo una acción, pero también puede existir que en una empresa o en una fábrica existan miles de robots que hagan mucho más rápido esa labor que hace esa persona, y obviamente pues aumenta todo y el tema de la aceleración, ¿verdad? También podemos hablar sobre la aceleración del ritmo de vida y su motor, que es el motor cultural, que es la promesa de aceleración de nuestras experiencias de vida a lo largo de la vida. La capacidad que tenemos para mejorar, para tener resiliencia, para ser mejores seres humanos, y obviamente eso conlleva a tener una felicidad y una introspección importante en nuestra vida. También nos habla sobre la aceleración de cambio social, que es el motor estructural. Nos habla de la felicidad
de cambio cuando de pronto una persona joven consigue más fácil trabajo, ¿verdad? Que una persona de pronto que sea adulta mayor, ¿sí? También nos habla sobre el tema, pues, de esta acción de este motor, que es un ejemplo claro de que uno puede cambiar de familia constantemente y hoy, pues, en día, como está el tema de las emociones en la humanidad, pues es más fácil que una persona de pronto consiga pareja, se separe y deja un tiempo y consigue otra pareja y así, pues, va teniendo diferentes familias y a lo largo del tiempo. De esta manera quiero contarles que pues trato de explicar pues las teorías y los pensadores que dejaron en la tarea y espero pues les haya gustado y muchas gracias.